Es un mediocampista ofensivo, creativo, pensante, dentro y fuera de la cancha. Se acaba de graduar como economista después de 9 años de estudio desarrollados en casa y también a distancia. Diego Riolfo es quien abre hoy la caja negra. Diego, ¿hay algo que te vincula con Argentina desde niño? Sí, tuve la oportunidad de vivir en mi primera infancia, digamos. Apenas nací, mi padre tuvo que trabajar en Argentina. Él trabajó toda la vida en Pluna, una empresa aérea, y en un momento tuvo que trasladarse a Buenos Aires. Y bueno, viví ahí más de 6 años. Mi hermano es argentino, vivimos cerca de la cancha de River, ahí en Belgrano, cerca de Núñez. Y bueno, tengo un cariño especial por ese país, no solo por el nacimiento de mi hermano, sino porque le ha dado trabajo a mi padre y viví una infancia muy feliz, digamos. Tengo grandes recuerdos de lo que es mi vida en Argentina. ¿Parte de tu etapa escolar transcurrió en Argentina? Sí, toda la parte de jardín y el primer año de escuela. Ah, primer año de escuela. También fue. O sea, bien, chiquito. Sí, chiquito, pero tengo. O sea, no llegaste a hacer el baby fútbol en Argentina. No, de hecho no jugaba al fútbol ahí todavía recién, o sea, jugaba con mi padre en un parque y nada, tengo hasta fotos de ese lugar. Era mi padre y mi hermano contra mí, yo jugaba con bajada a favor. Y nada, Buenos Aires se caracteriza por tener mucho parque, mucho verde, y creo que eso es lo que lo hace ser tan linda ciudad y recibir tantos turistas, y a mí particularmente me gusta por ese lado, y aprovechamos los espacios verdes para jugar al fútbol, y recién cuando vengo a Uruguay a los 7 años y algo, ahí empiezo a jugar al babyfútbol. Bien, ¿dónde? En el City Park de Sanglilá. Cuando llegamos a vivir otra vez a Uruguay nos radicamos en Lagomar, en la ciudad de la costa, y ahí viví la mayor parte de mi vida. Y bueno, me fui al City Park de Sanglilá, hice toda mi carrera de baby fútbol, y después seguí con sub-14, sub-16, sub-18 en liga universitaria, y prácticamente toda mi vida ahí. ¿Y llegaste a hacer las clásicas cruzadas rioplatenses? ¿Te tocaron? Sí, me tocaron, se hicieron convenios y tuvimos amistosos con las inferiores de River, y de hecho ya con 14, 15 años me tocó ir al Monumental a conocerlo, hacer un paseo por dentro del Monumental, jugar en el predio que ellos tenían, y siempre estuvo mi vida muy relacionada a lo que es Argentina, y el fanatismo que vive mi familia por el fútbol argentino también va un poco de la mano con lo que fue nuestra vida. De alguna manera, haber ido a Mendoza en etapa reciente cierra el círculo, ¿no? Sí, era un desafío que tenía pendiente, digamos, que me hubiese gustado extender más tiempo, pero bueno, por distintas circunstancias deportivas decidí estar un tiempo y ahora volver a Uruguay, pero era una frutillita de la torta poder competir en el fútbol argentino, estar a la altura, poder vivir lo que eran los estadios, el clima. Sin más, yo me acuerdo de ir con mis padres al Monumental, onda turista, y hasta hace poco yo estaba siendo protagonista dentro de la cancha y mis padres estaban en la tribuna y viajaron a ver el partido. Y después de haber estado viviendo tanto tiempo cerca de ese estadio y cerca de lo que era la locura de los fines de semana con la cancha de River, y que nosotros veíamos los partidos por la televisión o esperábamos programas deportivos a las 10, 12 de la noche los domingos. ¿Fútbol de primera? ¿Qué? Fútbol de primera, que era el programa favorito que tenía mi familia, y era todo como se veía mucho relacionado al fútbol argentino, y haber estado ahora compitiendo y jugando, siendo protagonista dentro de esa cancha, fue como cerrar un círculo muy lindo. Pero antes de la Superliga, a vos te toca, me imagino, lo simbólico, representativo de aquel gol en la Bombonera, lo que debe haber sido, ¿no? Bueno, eso para mí fue increíble, porque justo la noche anterior vamos a reconocer la Bombonera, y bueno, después de haber estado un tiempo, que es un estadio, te genera una impresión, es como una torre hacia arriba y como que la cancha está en profundidad. Es un monstruo, y me senté en el arco contra un palo recostado y estuve un rato viendo lo que era el estadio. Y en un momento me dije para mí mismo, ¿no será que puedo hacer un gol acá en esta cancha mañana? Y bueno, se me dio esa situación que hoy en día tengo el mejor recuerdo. Además, mi hermano fanático de Boca estaba en la cancha, después me decía, yo grité un gol en contra de Boca por vos, y se vivieron unas cosas tanto personal como familiares que hicieron que ese gol sea un recuerdo para siempre en mi vida. ¿Te sentaste en el arco, en el mismo arco en el que hiciste el No, gol? me senté en el otro arco, pero de frente estaba mirando, cuando se me pasaban todos los pensamientos, miraba el arco donde justo hice el gol. Y justo de hecho grabé un video y lo subí a las redes hace un tiempo, cuando yo estaba grabando todo lo que era el estadio, y digo esa frase que me salió espontánea, no será que mañana puedo hacer un gol acá, y quedó grabado, y la verdad que bueno, fue un presentimiento que se hizo realidad y que me quedo con el mejor recuerdo. ¿Tenés imágenes aún frescas, vigentes de esa infancia en Argentina?
o esos recuerdos asociados con tus primeros pasos vinculados con el fútbol están arraigados acá con Uruguay y lo de Argentina queda muy difuso? No, lo de Argentina queda más como mi infancia de niño, no arraigada al fútbol, sino más relacionada a lo que vive un niño en su jardín, en la escuela. Me acuerdo mucho del barrio donde vivíamos y sí recuerdo mucho el ir todas las tardes de los fines de semana que mi padre podía ir al parque y jugar al fútbol con él y donde aprendí mis primeros fundamentos fueron con él. Pero cuando yo llevo mi cabeza a pensar mis primeros inicios en el fútbol, lo traigo a Uruguay, al City Park y a todo lo que fue mi carrera en el Valle Fútbol, jugar en la selección de la Liga Interbaniaria, haber conocido canchas de Montevideo que yo en ese momento no tenía ni idea, jugué en Pando, me acuerdo que me tocó jugar con Abel Hernández, que era la misma categoría. La parte de la selección de la Interbaniaria también fue algo que me marcó más que nada en mi infancia futbolística. Oh, pues ya pintaba bien ahí, había madera. ¿Cómo vas a dar a Central Español? Bueno, cuando termino el liceo, hasta ese momento yo no había querido ir a probar a algunos equipos. Había ido a Defensor una vez, una prueba, pero como que no me sentí cómodo y fui 2 días y no fui más. Y una vez que terminé la parte secundaria, el liceo, en mi familia estuvo muy arraigado el tema de terminar los estudios, de poder empezar una carrera universitaria. Y hasta ese momento era mi prioridad. A pesar de eso, me iba muy bien en lo que era la liga universitaria, jugando, y yo me sentía bien. ¿Jugabas en la liga? Jugaba en la liga universitaria de manera amateur, pero sí sentía que hacía diferencia, pero me veía muy lejos de lo que era el fútbol profesional. Y bueno, cuando termino sexto liceo, logro salvar los exámenes que eran obligatorios en ese momento, en diciembre, y tenía uno de mis mejores amigos, Matías Filippini, que ya jugaba en Central, en inferiores, y me dijo, dale, venite a probar, vamos a la pretemporada, por lo menos que te va a venir bien. Y digo, dale, voy a probar por última vez, era la única y la última vez porque ya tenía 18 años. Y bueno, después de como 2-3 meses a prueba, había un entrenador, Fernando Elo, que bueno, me termina fichando y ahí empezó mi carrera. Hice 2 años de cuarta en Central y subí a Primera División. ¿Hay algún momento, algún clic que determine el salto definitivo hacia el fútbol con sentido profesional? ¿O algún momento crítico en ese tránsito? Hubo momentos donde, cuando yo estaba probándome en Central, lo encaro al entrenador y le digo, mirá Fernando, me pasa que quiero arrancar con la facultad, pero bueno, vos me tenés a prueba, no sé qué va a pasar, no sé si vale la pena seguir esforzándome en venir de mañana y capaz que yo no quedo en el plantel. Y me dijo, mirá Diego, vos jugás muy bien a la pelota, pero no sabés jugar al fútbol todavía. ¡Qué definición! Y Tremenda. fue una frase que me quedó grabada y tenía razón. O sea, yo era muy bueno con la pelota, pero después los conceptos de tácticos o me metían en el cuerpo y me sacaban fácil, no tenía las mañas de usar los brazos y todas esas cosas las fui aprendiendo con él. Y me dijo, si vos mejorás esto vas a poder ser un gran jugador, pero si no, no te puedo. Y me empecé a centrar en mejorar esos aspectos físicos y a partir de ahí me di cuenta que cuando él me ficha y empiezo a jugar, digo, bueno, ya estoy en el grupo de todos los que vienen haciendo inferiores hace años, ya estoy a la par, ahora depende de mí. Y bueno, después un poco de la mano en inferiores uno tiene que tener suerte y justo el Pecho Sánchez, que era el coordinador en ese momento, que después termina siendo técnico de primera, me había visto en algunos buenos partidos y me termina subiendo. Es el que te sube, pero costó en algún momento, ¿no? Llegar. Sí, me costó mucho porque bueno, en ese momento pasaron varios entrenadores. Hubo entrenadores que no me tenían en cuenta en las inferiores. Me acuerdo que yo compartía vestuario con Matías Vecino y hubo un entrenador que durante mucho tiempo nos tenía fuera del fútbol interno. Hacíamos fútbol de 22 jugadores y Matías y yo nos quedábamos corriendo alrededor de la cancha. Que bueno, ahí se te pasan muchas cosas por la cabeza, si valía la pena el esfuerzo que estábamos haciendo. Y bueno, en ese momento dudé, pero bueno, continué, tuve suerte, se fueron dando las cosas y al final valió la pena ese sacrificio de las inferiores, que es donde uno tiene mucha incertidumbre, porque son muy pocos los que llegan, porque son muchas las trabas que uno encuentra. Y bueno, se me dio la oportunidad y la aproveché. Bueno, y hubo un técnico con capacidad de riesgo asumido para decir, me juego por un joven. Sí. El Pecho Sánchez te dejó este mensaje justamente recordando aquel momento cuando te subió a Primera División. Cuando yo conozco a Diego Riolfo fue por el año 2010, por ahí. Él venía trabajando en lo que era la formación como jugador, se venía formando en divisiones menores de Central Español y en determinado momento
cuando yo asumo en la primera división de Central Español en el año 2010, determino subir a primera división a Diego Riolfo y a Matías Vecino. A Matías Vecino yo ya lo conocía desde el año 2007. En el año 2007 yo lo había dirigido en quinta y sexta división de Central. Y en el 2009 lo dirigí en Sub-16 y quinta división de Central. Y cuando llego y estoy en Central en el 2010, a los dos chicos los subí a primera división. ¿Por qué? Porque eran dos muchachos que jugaban muy bien y que estaban en un periodo de ascenso. O sea, todo chico que pasa por las formativas necesita de un tiempo para ir madurando, pero estos dos muchachos, tanto Matías Vecino como Diego Riolfo, consideré que estaban en condiciones ya de estar dando el siguiente paso, que era pasar al sector, digamos, profesional, donde ellos no tenían ningún tipo de duda que iban a responder de la forma que esperábamos. Porque en ese momento que Central Español estaba peleando el descenso en una situación muy comprometida, consideré que necesitaba de ese empuje, de esa juventud que dan justamente las personas que vienen desde la formación. Los jóvenes que vienen formados del club vienen con un empuje, vienen con unas ganas, vienen con una fuerza, que es muy importante tener esa mezcla de jóvenes y experientes dentro de un grupo. En ese momento yo consideré que faltaban algunos jóvenes y por eso es que a los dos los subí a primera división. Y en ese momento ni se me cruzó por la mente de que podían tener la carrera que tuvieron. O sea, la solución era buscar para ese momento una solución justamente. Y respondieron en gran forma, cualquiera de los dos, y después en el futuro lograron la carrera que lograron cualquiera de los dos en el fútbol, cosa que me alegró muchísimo porque son excelentes personas y excelentes jugadores. Qué bien. Lindo recuerdo, lindo momento. Me quedé pensando en la frase de Fernando Elo, jugás muy bien a la pelota, tenés que aprender a jugar al fútbol. Y vos das un salto de calidad, ya nos ocuparemos de Wanderers y lo que significa en tu vida deportiva, pero das un salto de calidad del fútbol español. ¿Ahí aprendiste más aún a jugar al fútbol? Sí, ahí me di cuenta que en Uruguay todavía seguíamos jugando a la pelota por momentos. Se desarrollaban otros conceptos que acá no te los explicaban en algún momento, o bueno, era más que nada acá se centraba en la parte física, en la parte de bueno, cómo usar el cuerpo, de correr, pero no la parte táctica, la parte de que si vos pensás los movimientos hasta corres menos, hasta reducís esfuerzos, hasta sos más efectivo y eficiente a la hora de jugar. Y bueno, tuve un entrenador, Sergi Barjuan, que hizo toda la escuela y su carrera la desarrolló en Barcelona y aplicó en el Recreativo Huelva una idea que era nueva en ese momento, porque en el 2012 todavía no estaba el desarrollo de Guardiola, pero sí teníamos ese concepto de juego por las bandas, de mucha posesión de pelota, de mucha rotación en el medio y sobre todo de no estar girando y encarando, que era lo que a mí me gustaba hacer, sino más que nada recibir, apoyar de frente para buscar enseguida la descarga. Y bueno, todos esos conceptos de presionar arriba, de cómo moverme, a mí me ayudó un montón. De frente al asistidor, de espaldas al arco. De espaldas al arco y siempre de frente tenía que venir una ayuda, una alternativa, porque era el que se encontraba con la cancha de mejor manera para tomar la decisión. Y como apoyo, ahora es significativo porque tantas veces se habla, sobre todo hoy en día, del tema del perfilado, de ganar con el control, con orientación, posición para encarar al arco. Sin embargo, mirá vos, ese otro sentido de juego colectivo, ¿no? Él usaba mucho el sentido de los triángulos. Quería que siempre se estén armando triángulos. El tercer hombre. Y el tercer hombre, aunque esté de espalda, si estaba de espalda al arco y no recibía perfilado, siempre tenía que ser de frente. Bien. Él prefería que nosotros no giremos y a mí eso los primeros meses me costó mucho porque bueno, no tenía esa formación y mi juego se desarrollaba en recibir la pelota, girar y encarar a lo campito. Y bueno, al principio me costó, canchas mojadas, usan mucho el primer toque y la verdad que aprendí un montón y cuando vuelvo a Uruguay y me toca jugar en Wander, deposité esos conceptos que empecé a aprender y yo sentía que sacaba diferencia de inteligencia y de reducir tiempos para tomar decisiones que quizás otros jugadores acá no la tenían. Y los entrenamientos, el desarrollo del método en preparación, ¿era con el famoso rondo? Sí, siempre. ¿Dándole mucho tiempo a eso? Sin calentar, uno se ponía los zapatos de fútbol y a la cancha ya estaban los cuadrados armados. Los cuadrados tenían un sentido, no era X jugadores, sino que era
uno en cada extremo y en los lados eran 2 y 2 y 2 adentro. Un toque, cancha mojada, era fútbol rápido y tenías al entrenador que estaba continuamente, a pesar de que uno iba en frío, continuamente corrigiéndote movimientos, corrigiéndote línea de pase, que siempre estés dando ayuda. No era que era un rondo para divertirse y reírse, sino que era un ejercicio de entrenamiento intenso y con un sentido. Y eran entrenamientos cortos, pero donde el principal trabajo en todo el entrenamiento era el rondo, en espacio muy reducido o en espacio un poco más grande, pero siempre ese era el trabajo. ¿Qué edad tenías ahí, Diego? Y yo ahí tenía 22 años. 22. Imagínate que vos adquiriste todo eso ya con más de 20. Sí. Los gurises que con esa escuela se empiezan a formar desde chiquititos, ¿no? Exacto. Y de hecho, de los primeros días que llegué, que hacía rondo, la pelota me rebotaba y nunca iba para donde yo quería. Me pasaba adentro corriendo. Y bueno, quizás al sudamericano el estar acostumbrado, sobre todo el uruguayo, en entrenar en canchas muy precarias, con falta de recursos, donde te van enseñando cosas diferentes en todos los años, ahí no, ahí la escuela es la misma de los chiquitos y se acostumbran a jugar en canchas mojadas y a hacer rondos desde chiquitos y obviamente eso es una gran diferencia que te das cuenta en el juego. Muy, muy ilustrativo. Te propongo una pausa, Diego, y la seguimos. Dale. Estamos con Diego Riolfo abriendo la caja negra y enseguida volvemos. Bueno, antes de hacer foco en la parte del estudio tan interesante y tan vigente con tu momento, con tu presente, otro mensaje vinculado con lo que desarrollaste anteriormente. Bueno, este viene de lejos y es el hombre que contigo compartía sueños y de alguna manera también algún momento de incertidumbre y de frustración que fue superado con mucha dedicación. Matías Vecino, mirá hasta dónde llegó Matías. Te dejó este mensaje a la distancia. Bueno, Diego, primero que nada, felicitarte. Ya lo hice por teléfono, pero bueno, lo quería hacer de nuevo. La verdad que me pone muy orgulloso lo que lograste, que tanto venías buscando. Creo que vale más que cualquier gol, cualquier campeonato seguro. Y es algo que te va a quedar para toda la vida. Te lo mereces, sobre todo por la persona que sos y obviamente por todo el apoyo que te ha dado tu familia. Así que merecido lo tenés. Y bueno, también me pidieron alguna anécdota, así que nada, la primera vez que me viene en mente, seguro que a vos también, es cuando estábamos en cuarta, creo, de central ya, y bueno, hacíamos el fútbol de la semana y prácticamente ni jugábamos, quedábamos afuera de los dos equipos, en la cuarta de central, así que no estábamos tan bien, pero bueno, igual... le metíamos para adelante porque no era una situación fácil ya a esa edad de estar un poco relegado y bueno, cuando uno se propone las cosas y le mete para adelante las cosas llegan, así que bueno, pudimos revertirlo juntos esa situación y prácticamente al año ya estar debutando en primera división, así que bueno, son uno de los lindos recuerdos que me quedan contigo del fútbol, además de haber ascendido los dos al mismo tiempo en primera división y compartir mis primeros minutos contigo. Así que bueno, siempre tengo los mejores recuerdos tuyos. Te mando un abrazo grande y bueno, meterle con todo. Bueno, linda historia. Convivieron mucho tiempo, ¿no? Y corrieron juntos atrás de ese sueño que él relata, ¿no? Sí, él venía hace años y la venía peleando y no aparentaba ser el jugador que se transformó después. O sea, él hacía diferencia en la zancada individual y en la conducción en velocidad, pero lo completo que uno lo ve hoy jugar, las características que tiene, que se adaptó rápidamente a las características del jugador europeo. ¿Y cuánto habrá incorporado allá? Y cuánto habrá incorporado cuando da el salto. Nada, me alegra mucho. Me acuerdo el día que le hace el gol en la sub-20, no me acuerdo si fue Argentina, que Uruguay clasifica o en los Juegos. Y a partir de ahí le cambió la carrera. Le cambió porque ¿Ese gol decís que fue el quiebre? Sí, porque después de ese gol él toma confianza, le empiezan a surgir posibilidades de afuera. Él había ido a Nacional en ese momento y en Nacional después hace unos goles a las últimas fechas, pero los primeros meses en Nacional él no había rendido como la gente esperaba. Y ese gol le cambia la confianza, le cambió la carrera y empezaron a llegarle oportunidades de afuera y mucho, en vez de achicarse, creció un montón en su juego, en la confianza. Él siempre fue una persona que no cambiaba, si lo ponía, no lo ponía, siempre jugaba igual. Y no le entraba, no le afectaba nada la parte psicológica. Y a veces lo hablo con mi familia, que lo vemos jugar y decimos cómo juega tan tranquilo, al máximo nivel.
y cómo lo hace, y en la selección, en el Inter, me pone muy contento porque no solo por la persona que es, sino porque se merece por el sacrificio y el esfuerzo que hizo. Y a él lo pone muy contento que te hayas graduado, que seas Diego Riolfo el economista. Bueno, de hecho, se comunicó contigo. Sí. Se puede jugar y estudiar. Sí, se puede. Se puede, hay que tener constancia, hay que tener ganas de prepararse uno, de profesionalizarse en algo, de ocuparse de sus partes personales y sobre todo pensar a futuro. Quizás como economista yo trato de siempre planificar las cosas en mi vida en general, y una de las cosas que siempre pienso es en el futuro, cómo va a ser mi vida en el futuro, y a veces el jugador de fútbol por lo dinámico que es esta carrera deportiva, no se da cuenta que a veces se nos termina en un periodo corto de tiempo, o a veces cuando menos lo esperamos. Y bueno, con esa idea de ser alguien el día que me retire, de poder tener un trabajo que le permite dar estabilidad a mi familia, más allá de lo que yo pueda lograr acá con el fútbol, me parece que por ahí estaba la idea, y lo logré con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, pero como digo siempre, el jugador de fútbol tiene una ventaja con respecto al trabajador común, al uruguayo común, que es que tenemos ventaja en cuanto a los tiempos de trabajo efectivo, de tiempos libres, y creo que dedicarse a prepararse uno para el futuro me parece que puede estar bueno para lo que viene. Ahora, en medio de ese encuadre que bien definís, en el trayecto está el hombre y sus circunstancias también. Sí, también es algo que vale destacarlo, el contexto socioeconómico en el cual se cría el chico, se cría el niño, que a veces tiene que cuidar hermano, o a veces tiene que ser el que saque adelante la familia, donde se depositan muchas expectativas. Yo tuve la suerte de tener una familia que se dedicó a que yo pueda estudiar, que tenga los recursos para alimentarme bien, para poder facilitarme en lo que se podía, el desarrollar la carrera deportiva y desarrollar el estudio. Pero inclusive cuando no se tiene eso, tiene que estar la institución educativa, tiene que estar la institución deportiva para ayudar, para colaborar, para que hayan planes de integración, planes que favorezcan a que el deportista de alto rendimiento pueda continuar sus estudios, y no solo en secundaria, sino que se expanda la educación terciaria, y en estos últimos tiempos han habido avances en ese sentido, y creo que bueno, como el contexto familiar es importante, cuando hay ausencia de eso es necesario que las instituciones deportivas y las educativas puedan favorecer para que los chicos sigan estudiando y no queden a la deriva cuando se termina la carrera. Se han implementado algunos planes muy interesantes que atienden ese tipo de cosas. Ahora, a vos te tocó vivir una situación muy peculiar, muy difundida, estando en México, cuando solicitaste una mesa especial de examen, de uno de tus últimos exámenes. Vos pediste que se integrara esa mesa en un periodo en el que vos tenías licencia. Exacto. Yo estaba en México y cuando me surge la posibilidad de irme me quedaban solamente 2 materias para poder recibirme. Bien. Y bueno, la idea era terminarlas antes de irme a México, pero bueno, los calendarios futbolísticos deportivos y los calendarios de la facultad no coincidían. Entonces, semanas antes de dar mis últimos parciales para terminar la carrera, me tuve que ir a México, una decisión personal, era una oportunidad muy importante para lo que es la carrera deportiva. Y bueno, decidí irme y postergar esos 2 exámenes que me quedaban. Cuando llegan las vacaciones, en el fútbol, dije, bueno, me voy a poner a estudiar para ir a Uruguay, pedir una mesa especial y tratar de aprobar por mesa especial. En ese momento hice la solicitud formal, se me denegó, y decidí hacer pública la cuestión para mostrar lo que me estaba pasando, y que lo que me pasaba a mí le podía pasar a un montón de, no solo futbolistas, sino deportistas de alto rendimiento que quizás no desarrollan una carrera tan popular como es el fútbol, pero que sí quieren seguir estudiando y no lo podían hacer porque los calendarios no coinciden. Ahora, sos consciente, expusiste el tema y generaste el debate. Era el objetivo, generar un debate para que haya un cambio. En ese momento yo no entraba en la situación especial para que se me dé la mesa. Lo entendí, me generó mucha frustración porque yo venía estudiando hacía tiempo para dar esos exámenes. Iba a sacrificar parte de mi licencia acá en Uruguay para poder desarrollar eso y terminar la carrera. Pero bueno, a partir de ahí se empezaron a generar una serie de instancias en órganos que deciden, en personas que toman decisiones y que son importantes para la educación. Y bueno, por ese lado me puse contento. Dije, bueno, no voy a poder recibirme ahora, tampoco tengo apuro, lo voy a poder hacer después, pero que el deportista o el futbolista, el chico que está empezando a entrenar, diga, bueno, tengo un horizonte para planificar también estudiar, además de la carrera. Bien. Y bueno, lo logré. Este último periodo se me dio a conocer de que la Facultad de Economía ahora permite que los uruguayos que estén radicados en el extranjero, que tengan una justificación o que estén trabajando, que sean deportistas ejerciendo afuera, puedan dar los exámenes de la Facultad de Ciencias Económicas en la ciudad donde están viviendo, en concordancia con la UDELAR, en una universidad de
Bueno, en este caso mía era en Mendoza, yo ya podía haber... Claro, pues vos repetís el pedido estando en Argentina. Estando en Argentina vuelvo a pedir la mesa especial, me dicen que no otra vez, y ahí me dicen, pero mira, ahora no es un no rotundo, sino que tratá de ponerte en contacto con la Universidad de Mendoza, que nosotros nos conectamos, y bueno, en determinadas circunstancias vas a poder dar el examen allá en Argentina. Videollamada. Videollamada, en conferencia con un profesor allá, me iban a presentar la prueba por Skype en ese momento, y ya para mí era un avance, yo iba a poder estar en Mendoza y recibirme. Y creo que eso se ha logrado a partir del debate que se fue generando, que si bien se entienden las limitaciones que hoy en día tiene en cuanto a recursos, a disponibilidad de recursos la Facultad de Ciencias Económicas o la UDELAR, creo que de a poco se puede ir orientando a que el deportista pueda pensar en terminar su carrera universitaria. Al final te volviste y te graduaste acá. Al final, por las circunstancias del fútbol, me volví y me pude terminar de recibir acá en Uruguay. Claro, y fue llegar a destino. En un lapso te llevó casi una década. Sí, 9 años y un poquito más. Es Bien. el promedio generalmente. Es el promedio, ¿no? Estuviste en los tiempos habituales. Y estuve 3 años viviendo afuera y obviamente en esos años no pude continuar con la carrera, tuve que frenar, me costó un poco a veces la vuelta, reengancharme con el estudio. Pero alguna lesión que tuve en el fútbol me permitió durante 6 meses, cuando me lastimé la rodilla, dedicarme de lleno a la facultad, sacarme esa presión psicológica de recuperarme rápido para volver, o sacarme esas dudas de si iba a poder volver a jugar al fútbol. La carrera, el estudio, el tener una actividad personal ayuda a veces a despejarse, a no agobiarse de lo que es el entorno futbolístico, las presiones que hay, el rendir el examen continuamente. Eso es lo que aporta también, no solo tener un plan B para el mañana, sino que también durante la actividad deportiva uno va despejando su mente y pudiendo hacer coincidir las dos cosas, yo creo que termina sacando hasta un mejor rendimiento en ambas. Qué bárbaro, te escucho con detenimiento. Capaz que es más estresante rendir el examen del fin de semana y no el examen en la facultad. De mi parte te lo confirmo, ¿Sí? Seguro. El fútbol, el deporte en general, no lo puede uno predecir. A veces uno puede planificar cosas, pero pasan muchas variables que hacen que a veces lo que planificaste no se dé y te frustres. En el de fútbol suele pasar eso. Y estás sometido a juicio. Y estás sometido a juicio y a evaluación constante, y a hoy en día servís y el día de mañana no servís, y hoy en día me meto contigo y con la parte de tu persona. En la carrera uno se centra y sabe que si estudia va a salvar. O sea, uno puede planificar más las cosas. El resultado al final está más encasillado en determinadas posibilidades. En el deporte hay mucha volatilidad, hay mucha variable que uno no controla y a veces lleva a la frustración, y a mí particularmente me ha estresado mucho más la carrera deportiva que lo que es la facultad. Claro, también hay un grado de responsabilidad que a veces se te vuelve en contra, ¿no? Y depende cómo se lo tome cada uno. Yo a veces soy excesivamente responsable, me presiono mucho con la parte profesional, de cuidarme, de prestarle atención a todos los detalles para sacar mejores resultados, pero a veces eso genera una carga, una mochila que termina repercutiendo en el resultado, en la parte deportiva, y a veces uno ve compañeros que no se lo toman así tan dramático el tema del fútbol y hasta generan mejores resultados. Pero bueno, esas cosas yo no las puedo controlar y he sido así durante toda mi vida. Diego, en tu recorrido futbolístico por el mundo, ¿con qué panorama te encontraste en relación a los compañeros y el estudio? Bueno, distintas caras, ¿no? En España me encontré con un plantel, un grupo de compañeros que estudiaban la mayoría. Todos se dedicaban en algún momento del día a la parte profesional de uno, a preparar el futuro. ¿Por exigencia institucional o por decisión personal? No había exigencia institucional en ese momento, eran por decisiones personales, de que se ve que era una costumbre ya que cada uno se dedique a hacer un curso, a hacer una carrera universitaria o a hacer algo que le permita tener o un despeje mental o un plan B para el mañana. Bien. Y ahí me di cuenta que, bueno, que yo no era una especie rara o que podía ir por el buen camino lo que yo estaba haciendo. Todo lo contrario de lo que encontré en Argentina o en México, donde es más parecido a lo nuestro, donde el fútbol es la salvación a la familia, donde el fútbol es el único camino, donde se vive el día a día y no se piensa tanto. Y bueno, creo que de a poco las exigencias del mundo hoy en día y del mercado laboral va a ir haciendo que esto vaya cambiando, y que tanto en Sudamérica como en Europa, que ya se hace años, los jugadores o el deportista se tenga que dedicar a prepararse, porque bueno, hoy en día es más difícil encontrar un trabajo y sobre todo estable para mantener una familia. Sí, pero hablaste de un tema conceptual, estructural, y de una concepción diferente desde otro lugar de las cosas, ¿no? Acá al niño se lo ve como salvación del grupo familiar, el famoso tema de la pirámide invertida, ¿no? Sí, tal cual, es algo que viene hace años y que
es difícil de cambiar, pero como te digo, es por el contexto también socioeconómico de que se viene arrastrando en generación y que no se logra ver las cosas de otra manera, pero como te dije al principio, la institución deportiva como la educativa pueden ir llevando a generar cambios y a mostrar de que el mundo va para otro lado, que el mundo funciona de otra manera en el deporte o como en la vida en general. Y bueno, a mí lo de España me sirvió también como ejemplo de darme cuenta que tenemos que ir por ese lado, que el deportista tiene que desarrollar algo más que nada para su trato y su bienestar personal. Bueno, de fútbol, de formación, de estudios, de números, ¿por qué no? Hablamos y hablaremos con Diego Riolfo después de la pausa. Ya volvemos, abrimos la caja negra aquí en TV Ciudad. Bueno, Diego, ¿y ahora con los números qué hacemos? Y ahora es todo una interrogante. La verdad, me recibí hace muy poco y estoy analizando el seguir estudiando o empezar a tratar de agarrar un poquito de experiencia laboral en los tiempos que pueda, sin ninguna exigencia rutinaria de horas, ni asistir a un lugar físico, pero he tenido algunas posibilidades, hay algunos contactos para empezar a meterme en lo que es el rubro. Bueno, ¿y ese desarrollo tendría algún tipo de vínculo con el fútbol? Y yo voy a tratar de vincularlo. A veces cuando me preguntaban la relación entre la economía y el fútbol es difícil encontrarla, salvo el proceso de tomar decisiones continuas que se dan las dos carreras. Después estoy viendo a ver cómo lo puedo desarrollar. En algún momento pensé en dedicarme a hacer estudios que se dan dentro del fútbol para darle un sentido económico que le pueda servir a los clubes, estadísticas, datos. Pero quizás me dedico más a la parte de finanzas, de poder asesorar a compañeros, a colegas que muchas veces se me acercan a preguntarme qué poder hacer si en algún momento consiguen un buen contrato, qué poder hacer con el dinero, de opciones de inversión y la parte de finanzas, que es lo que más me gusta en los últimos años, es lo que más me gustó. Opciones de inversión, porque habitualmente la cabeza que tenemos y el mensaje que se nos transmite es, bueno, la casita o la cuenta bancaria. Sí, pero hay muchas opciones hasta mucho más rentables que el comprar una casa, el alquilarla, comprar un terreno o cambiar dólares. Es la forma que nos han educado en materia económica de nuestros primeros años, pero hoy en día el mundo es totalmente desarrollado, sobre todo en el mercado de valores, de bonos, de renta fija, de muchas variables, instrumentos financieros que uno puede destinar unos pesitos ahorrados para obtener una rentabilidad o para obtener liquidez y poder tener siempre el dinero disponible para utilizarlo cuando uno lo disponga. Y bueno, el jugador de fútbol a veces se encuentra de repente con un contrato bueno y a veces tiene que tomar decisiones que nadie se le acerca a decirle cuáles pueden ser las otras opciones que hay, y por ese lado quizás me tire para el lado de la asesoría. ¿Y hoy en día tus compañeros se te acercan? Se me han acercado, sí. Hoy en día sí me siguen preguntando. A veces me dicen que sí, a veces me dicen que no. Pero sí, en México, en Argentina se me han acercado muchos. Mirá. Sí, he tenido charlas con muchos compañeros, sobre todo en México, donde hay contratos mucho más alentadores en materia económica y que a veces, bueno, tienen que tomar decisiones de qué hacer. Y bueno, de a poco vamos charlando. Yo todavía no estaba recibido en ese momento, no trabajo para nadie, entonces a veces lo hago desde el punto de vista educativo, de decir lo que yo sé, mirá, te puede servir esto, te puede servir lo otro. Y está bueno, hay muchos compañeros en México que se han metido y me preguntan, y hasta hoy en día seguimos hablando y hasta han hecho cosas de las que yo quizá les he recomendado en algún momento y están contentos. ¿Valió la pena esa experiencia en México? Porque planteás una realidad de un mercado no solamente competitivo en lo deportivo, sino muy fuerte desde el punto de vista económico, ¿no? Sí, allá se vive más parecido a lo que es los clubes europeos. Los clubes mexicanos son empresas, tienen una estructura de marketing tremenda, están siempre pensando en cómo maximizar los beneficios y sacar rédito de todo lo que es el contexto del fútbol, en las tribunas, en la preparación de la semana de los partidos. Es un mercado que está muy desarrollado, que quizás todavía no está valorado como debería valorarse porque no se ve por televisión mucho, porque en Europa todavía no se le ha dado tanta importancia al mercado mexicano, pero acá ya en Sudamérica el futbolista sudamericano tiene ganas de llegar al mercado mexicano. Hay un gran nivel de jugadores y bueno, la selección de a poco va mostrando cosas que, bueno, cuando supere los octavos de final, que es un trauma que tiene hace años, el mercado mismo se va a desarrollar mucho más. Bueno, y has vuelto a casa, has vuelto de alguna manera a encontrar tu lugar en el planeta fútbol como para volver a ser el Diego Riolfo competitivo. Sí, uno cuando empieza a tomar conciencia de las posibilidades que hay en el extranjero,
va poniendo cosas en la balanza y bueno, como te decía, la estabilidad familiar, el poder dar un salto de calidad a la parte deportiva como también económica, hizo que yo me vaya a buscar rumbo en otros países. Hoy en día prioricé la parte deportiva, quiero sentirme otra vez valorado, quiero sentirme buen jugador, quiero creer en mis circunstancias deportivas y tomé la decisión de volver a Wander, que siento que es mi casa, que es donde logré mis mejores resultados, donde me siento querido realmente. Y nada, estoy muy contento, se armó un lindo grupo, volví por el grupo exclusivamente, dejé de lado otras cosas y bueno, estoy contento porque se me traen grandes recuerdos de copas internacionales, claro, de un campeonato logrado en el 2014 y con mucha ganas de repetir esas cosas. Bueno, por ahí te dejaron otro mensaje. El hombre apareció en penumbras, pero dijo lo suyo. Es uno de los que se ha reencontrado contigo. Hablamos de Nicolás Albarracín, que bueno, ahora compartiendo cancha de vuelta contigo y parte de ese pasado reciente, nos dijo lo siguiente. Bueno, Diego, acá te habla el Nico para saludarte primero que nada. Y bueno, después decirte que es una alegría enorme estar en Wander de vuelta con vos. Espero que me sigas metiendo esos pases que me dejaban enfrente al arquero y bueno, y podamos conseguir juntos cosas importantes como lo logramos hace un tiempito con Wander. Así que bueno, ojalá que vuelva la gambeta al Parque Viera. Te mando un abrazo grande y bueno, espero que todo esté bien. Saludos. Es uno de tus compinches, ¿no? Sí, lo dije varias veces, con el jugador que más me he entendido en el fútbol profesional. Con el que más te has entendido. Sí. En algún momento lo demostramos en la cancha, claro, pero nosotros internamente en un espacio reducido, en un entrenamiento, ya lo vivimos así. Es como que enseguida nos conectamos y salen jugadas lindas, salen jugadas interesantes porque los dos entendemos el fútbol de la misma manera y esas cosas salen naturalmente. No las tengo ni que hablar con él. La verdad que es lejos el jugador con el que más me ha entendido y es al que primero le escribí cuando volví a Wander. Le digo, Nico, ¿en qué andás? A ver si podemos juntarnos otra vez. O sea, vos tuviste que ver con su vuelta. Él ya tenía algo pensado, pero como su pase pertenecía... Bueno, es un jugador de Wander, pero estaba en Peñarol en ese momento. Estuvo ahora a préstamo en España. Pero yo tenía ganas de que vuelva y bueno, juntarnos otra vez porque los dos queremos al club de la misma manera y porque se nos trae, como te digo, recuerdo del 2014, salimos campeones en la Copa Libertadores y salían grandes cosas jugando juntos y ojalá que este semestre vuelvan a salir. ¿Cuántas cosas te ha tocado vivir ahí, no? Porque te escucho con detenimiento lo apasionado de tu mensaje cuando hablas de Wanderers, el sentimiento que le pones, ese momento de gloria para cualquier futbolista, lo que debe ser campeón, y levantar una copa. Y sobre todo en Wander, que estaba esa idea de que no pasábamos de los primeros puestos, siempre estábamos ahí mitad de tabla para arriba. Y yo llegué a un club donde funcionaba todo perfecto, donde el club te arropaba, te daba todos los recursos necesarios, pero en términos de resultados deportivos siempre nos faltaba algo. En el 2014 terminamos con ese mito, fue el primer título de ese clausura profesional, después terminamos en esa final tan recordada con Danubio que se nos escapa por muy poco, pero me quedo con el mejor recuerdo de ese campeonato que logramos en Florida y nada, y a partir de ahí se empezó a generar un sentimiento que hoy, dentro del grupo que tenemos hoy, hay muchos que lo comparten conmigo y es más fácil, ya cuando hablas en el grupo todos te entienden realmente porque hay un sentimiento por Wanderers y eso fue de las cosas que más me pesaron para volver hoy en día al club. Ahora, también te tocó vivir ahí el lado B, una lesión. En tu relato pasaste por ahí. Y una de las peores lesiones. Sí, y sobre todo en el momento menos esperado. Habíamos terminado de jugar la Copa Libertadores en 2015 y me sentía en el mejor nivel de mi carrera en ese momento, esperando ese pase al extranjero, el pase que tanto desea el jugador de fútbol uruguayo. Y se habían empezado a hablar de cosas importantes y no sé si fue mi cabeza, no sé si fue el destino, que en una jugada en la cancha de Juventud de Las Piedras me ponen el cuerpo de costado y me termino casi lastimando solo. Y fue como que se me venga el mundo abajo realmente. Porque ¿rompiste cruzado? Me lastimé la rodilla, el ligamento cruzado de la izquierda. Y la verdad que en ese momento se me cruzaron muchas cosas por la cabeza. La posibilidad de irme, que se me desvaneció en una tarde, en unas horas ya no estaba más. Y realmente pensé en dejar el fútbol porque no me imaginaba volver a pasar por una lesión de esas características y recuperarme y volver a estar al nivel en el que estaba. Y fue en ese momento donde la carrera, la facultad, el apoyo familiar de mi mujer, de mis padres, me hicieron ver que, bueno, que tenía que estar tranquilo, dejar pasar el tiempo, recuperarme bien y después ver, ya iba a haber tiempo para tomar la decisión de si iba a dejar o no.
y al final termino volviendo a jugar en Wander y termino haciendo el mejor semestre quizá de mi carrera en cuanto a efectividad de goles. Terminé con 7 goles creo en ese campeonato y ahí es que se me sale el pase al extranjero. Así que bueno, no estuve tan equivocado en seguir con la carrera deportiva. Sí, pero los libros fueron un refugio, fíjate vos. Sí. Y cuánto tiene que ver con todo la azotea, ¿no? Porque vos llegaste a decir, no sé si fue mi cabeza la que derivó de repente por tanta ansiedad acumulada o lo que fuere, en que se rompiera la rodilla, ¿no? Y cada vez me cierra más esas circunstancias que le pasan a otros jugadores, de que tienen mucho deseo de que pase algo, de salir al extranjero, sobre todo el uruguayo que está siempre pensando en poder progresar afuera, porque hoy en día la infraestructura, los recursos que tenemos en Uruguay no da para hacer toda la carrera acá. Y ese deseo a veces tan ansiado te lleva, bueno, a que pases por estas lesiones, y creo que la parte psicológica a mí me afectó y creo que me llevó a lastimarme ese día, esa tarde. Pero bueno, como te digo, encontré un refugio en otro lado, me sirvió para ocupar la cabeza, para no estar pensando me estoy recuperando bien, me estoy recuperando mal, cuánto tiempo voy, y todo eso fue importante para recuperarme bien y volver con más fuerza que antes. Bueno, pero cuántas cosas deben pasar en ese periodo de alejamiento de la cancha, de recuperación. A vos se te dio algo particular que fue aquella carta de un hincha. ¿Llegaste a conocer al hincha después? No lo pude conocer personalmente. ¿No lo conociste personalmente? No lo conocí personalmente. Te mandó una carta, a él le había pasado lo mismo, y él planteaba el paralelismo de quien lucha contra la lesión buscando volver, él a nivel amateur y vos profesional, y siendo vos su ídolo. Él dice que su cicatriz, la cicatriz, quedó como un tatuaje de vida, y es el resumen de todo lo que uno hizo para volver a jugar y nadie notó. Todo lo que uno hizo para volver a jugar y nadie notó. Es la parte más dura de las lesiones. El trabajo que uno hace día a día y nadie se entera, nadie. Y no te preguntan porque los mensajes y los llamados son al principio cuando te lastimás. Pero después hay un periodo, después de los 15 días que estás operado, que estás en tu casa solo, tirado en un sillón y no podés mover la pierna. Y te tienen que traer el agua a la cama y tenés que bajar con muleta y no te podés bañar. Fue el primer mes es muy duro y los que han tenido una lesión así lo entenderán. Y como te digo, se te vienen un montón de cosas a la cabeza y es una cicatriz al final de guerra que uno la mira y yo cada vez que me pongo a estirar veo esa cicatriz y digo lo que pasé para llegar a lo que estoy hoy en día, y después solo con entrenar uno está contento. Cuando llegué me acuerdo el primer entrenamiento que pude hacer con todo el grupo después de la lesión y fue de los días más felices y que más me quedan de recuerdo. Volviste en un partido de tercera. Volví en un partido de tercera, había un montón de gente, por eso a veces el cariño que uno tiene por el club son cosas que uno va viviendo y que nadie las sabe, pero jugué un partido de tercera un día de semana, un miércoles de tarde. Había un montón de gente que fue a ver cómo yo volvía. Y nada, era un equipo donde yo no me formé, yo llegué a Wanderers y no fui que me formé ahí. Para mí esas cosas, el apoyo que me dieron durante que yo estuve lesionado, mientras nadie sabía qué era la vida de Diego Riolfo, esas cosas yo me las quedo para siempre y es por eso que tengo tanto cariño por el club, por la gente y que bueno, está muy por encima de mis prioridades de volver siempre a este lugar. ¿Cómo te llegó la carta de ese hincha? Esa carta me llegó me la hicieron llegar, llegó a la dirigencia del club y los dirigentes me la enviaron por mail. Mirá. Me dieron a entender me dijeron que era un hincha que jugaba al fútbol a nivel amateur y realmente se me ponía la piel de gallina porque era tal cual lo que yo había sentido, pero del lado de él que no era una persona pública, entre comillas. Y nada, y es real lo que uno siente y pudo describir en palabras lo que uno siente, que a veces no tiene la capacidad de escribir esas cosas, pero me parece que el que la leyó va a entender lo oscuro que se vive toda la etapa de la recuperación, donde nadie te pregunta, donde nadie sabe qué de tu vida y vos tenés que seguir avanzando con un objetivo que es de acá a 6 meses. Bueno, pero después de la noche salió el sol y eso es lo más importante. Fíjate vos de qué manera, porque vinieron no el pase, sino los pases, el desarrollo de tu carrera y el cierre de la otra, la carrera simultánea que hoy te tiene como futbolista, economista, nada menos. Un gustazo, Diego. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy amable y bueno, recurriremos a vos, quizá alguno de los compañeros por el tema número. Esperemos que salgan bien las inversiones. Ojalá que sí. Gracias, si no salen bien tendré que agarrar para otro lado. Digo, bueno, tendrá que dar cara después. Con Diego Riolfo abrimos la caja negra, la semana próxima nos reencontramos aquí en TV Ciudad.